del texto, del manual, que se llaman los derechos fundamentales del artículo 24 de la Constitución, ¿vale? El 24.2. Es importante, bueno, pues que se lo decía antes también a Rubén y a Ana, al igual que ya os comenté en el examen, Cristina, que en la tercera pregunta habíais omitido el artículo 1.6 del Código Civil, es importante que ya vayáis desarrollando y vayáis pues, teniendo en consideración todo el articulado y que lo pongáis en los exámenes, ¿de acuerdo? Y que sepáis, pues en base a qué texto legal os estáis moviendo, ¿vale? Entonces, hoy en este tema vamos a hablar del artículo 24.2 de la Constitución. Bueno, pues es que los derechos que se contienen en este, ya os lo he dicho a Ana y a Rubén, pero te lo repito a ti para que no te pille de nueva, pues todos tienen derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. ¿De acuerdo? Bueno, el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley pues es tan sencillo como que tiene que ser un órgano judicial que haya sido creado por una norma jurídica que sea el competente y en cuanto a la jurisdicción que sea la adecuada igualmente, pues, licenciado en Derecho, que haga una oposición, que pertenece al Consejo General del Poder Judicial. El derecho a la defensa y asistencia letrada es que nadie puede ser privado de la asistencia letrada y siempre tiene el derecho al mismo. Si no puede abonar los honorarios, bueno, pues ya está el tema de la Ley de Justicia Gratuita, que ya lo hemos visto, para que sea efectiva esa defensa, ¿vale? Porque si no, se crearía una verdadera indefensión al ciudadano que fuera. Tiene derecho a ser informado de la acusación, pero además este derecho es muy importante, tiene que ser con carácter previo, tienen que conocer de qué se te acusa en términos que sean lo más claros posibles y que sean comprensibles por parte del investigado, ¿de acuerdo? Luego, el derecho a un proceso público, bueno, pues hay como dos partes en este principio de publicidad. Una parte es proteger a las partes, digámoslo así, de una justicia sustraída al control público y, por otra, mantener la confianza de toda la ciudadanía sobre los tribunales. Sin embargo, este principio a un proceso público no tiene carácter absoluto, sino que, por ejemplo, es lo que les comentaba ahora mismo, en derecho de familia no es aplicable, ¿vale? En derecho de familia, tan solo como partes que estén presentes en el procedimiento están pues, tanto el demandante como el demandado, como el Ministerio Fiscal cuando existan menores, ¿de acuerdo? Luego, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Esto es una aplicación reconocida a la jurisdicción penal y, bueno, en civil también se aplica en orden al dictado de las sentencias, pero principalmente es un tema de jurisdicción penal que es debido a la demora que tienen los procedimientos. De hecho, ahora la instrucción se hace por 6 meses, que puede prorrogarse hasta 2 años, siempre que sea una instrucción muy complicada, ¿vale? Si no, en 6 meses una instrucción debería estar terminada. Y este derecho al proceso sin dilaciones indebidas, además, se puede aplicar igualmente como una atenuante en procedimientos penales cuando han tardado muchísimo tiempo en llevarse a cabo hasta señalar el juicio oral, ¿de acuerdo? Se vulneran principios, se vulnera el derecho a este proceso sin las dilaciones indebidas. Luego, el derecho a un proceso con todas las garantías, bueno, pues es que es el reconocimiento del derecho el que implica que para evitar el desequilibrio entre las partes, pues las mismas tienen que disponer de las mismas posibilidades y las cargas de alegación, prueba y la impugnación. El derecho a un juez imparcial constituye una garantía que, aunque no se cita expresamente en el artículo 24.2, pues hay que considerarla incluida entre ellas, ya que es un elemento de organización indispensable de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho, y de ahí existe la prohibición de que un mismo juez sea competente para la instrucción y el fallo de las causas en el tema penal, ¿vale? Ya no se puede hacer, la instrucción antiguamente se hacía por el juez de instrucción y era el mismo que veía el procedimiento. Sin embargo, ahora en el procedimiento penal instruye el juez de instrucción, pero la vista oral se ve por el juzgado de lo penal, ¿de acuerdo? Se tiene que respetar igualmente los principios de publicidad, de inmediación y contradicción.
si tú vas a actuar a un procedimiento y vas a acudir, bueno, lo veremos en el derecho a utilizar las mismas armas, si vas a acudir a un procedimiento y vas a ir asistido de letrado, por ejemplo, en un verbal en el que no sea preceptiva la intervención del letrado porque sea inferior a 2.000 euros, tienes que hacerlo saber para no crear indefensión a la otra parte, porque tú no puedes comparecer y luego, pues, el día de la vista asistir con letrado si no se lo has dicho a la otra parte, a la parte demandada, ¿vale? Tienen derecho también a utilizar los medios de prueba. Pues es algo muy lógico, o sea, son todos los derechos, todos los medios de prueba que se reconocen en la ley, como es la documental, la testifical, la pericial, el interrogatorio de partes, el reconocimiento judicial, ¿de acuerdo? Tienen derecho todas las partes, tanto el demandante como el demandado. Luego el derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Nuestra Constitución menciona específicamente en el artículo 24.2 los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, que están estrechamente relacionados con los derechos de defensa y con la presunción de inocencia que constituye una manifestación concreta. Es tan sencillo como que cuando detienen a una persona o cuando tiene que declarar un procedimiento, tanto civil o penal, puede acogerse a su derecho a no declarar o a contestar simplemente a las preguntas de una parte. Hay gente que en el procedimiento pues, solamente va a contestar a las preguntas de la parte demandada, o solo va a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, o solo a las preguntas que le vaya a formular la señoría. ¿De acuerdo? El derecho a la presunción de inocencia, es un derecho súper fundamental. Hay una sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional 31/81 de 28 de julio, que es la primera resolución del Tribunal Constitucional que aborda en detalle el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2, señalando que una vez consagrada constitucionalmente la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha de informar la actividad judicial, indubio pro reo, para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que goza de la protección del amparo constitucional. ¿De acuerdo? Si se vulnera este principio, pues puede recurrir el amparo. No tiene más, no hay que confundir el derecho a la presunción de inocencia y el principio jurisprudencial indubio pro reo, ya que mientras que el derecho a la presunción de inocencia desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de prueba o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales, el principio jurisprudencial indubio pro reo pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria y se aplica cuando, concurrente a aquella actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate. Creo que sería conveniente que os leyerais esta sentencia como mera lectura, ¿vale? No para estudiar, pero sí como referencia, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 31/81 de 28 de julio, que trata bastante bien lo que es el tema de la presunción de inocencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con el proceso. ¿Tenéis alguna duda en esto? No creo que haya mucha duda, ¿no? Es importante, eso sí, que... Ninguna. Perfecto, Rubén. Muy bien, Ana. Es importante, vuelvo a repetir, que tengáis constancia de que es el artículo 24.2 de la Constitución, que es bastante importante que vayáis tomando conocimiento de todo lo que es el articulado, ¿vale? Y que lo pongáis en cualquier tipo de examen o en cualquier referencia que os hagan, ¿vale? No creo que tengáis mayor problema. Bueno, pues comenzamos con el proceso, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, el proceso es el instrumento de la jurisdicción para la resolución definitiva e irrevocable de los conflictos intersubjetivos y sociales ante sus órganos, ante los juzgados y tribunales. Pertenece a la heterocomposición, dado que la resolución del conflicto, al igual que en el arbitraje, se encomienda a un tercero, que es un juez imparcial, situado por encima de las partes, pero se diferencia del arbitraje porque en el arbitraje la causa del encargo procede de un negocio jurídico o un contrato suscrito entre las partes, mientras que en el proceso procede del oficio de derecho público que liga al juez con el Estado. Árbitro puede ser cualquier sujeto de derecho, en tanto que los jueces
poseen un peculiar régimen jurídico. En cuanto al objetivo, pues en el arbitraje solo caben conflictos intersubjetivos de naturaleza disponible, mientras que el objeto procesal puede recaer sobre derechos subjetivos públicos, conflictos sociales y también sobre derechos subjetivos privados. ¿Vale? Vamos a ver las notas esenciales del proceso. Bueno, el proceso se presenta de forma triangular, en tres formas. La acción y demás derechos constitucionales de incidencia procesal. Esta situación triangular surge como consecuencia del ejercicio del derecho de acción o de tutela del artículo 24.1 de la Constitución. La acción es el motor del proceso, sin cuyo ejercicio, mediante el pertinente acto procesal, que es la demanda en el proceso civil, o la querella en el procedimiento penal o en la interposición del recurso en el contencioso administrativo, no se puede acceder a la jurisdicción ni pueden hacer el procedimiento. Ambas partes tienen sus derechos y garantías, no solo asiste al demandante o a la parte que acusa, sino también al demandado o a la defensa, ¿vale? Es lo que hemos visto también en el artículo 24.2. Este artículo se deducen los derechos constitucionales que hemos hablado, que es el derecho al juez imparcial, los principios de contradicción, de igualdad de armas y el principio acusatorio, que están implícitos en el derecho a un proceso con todas las garantías. El derecho del imputado al silencio y a no declarar contra sí mismo, derecho a ser defendido por un abogado y al conocimiento previo de la imputación, derecho a utilizar la prueba pertinente, derecho a no ser condenado sin actividad probatoria de cargo suficiente o mediante pruebas prohibidas, derecho a los recursos preestablecidos, y todos estos derechos fundamentales son complementados por otros especiales, como son el derecho a la libertad del artículo 17, la entrada y registro del artículo 18.2, la intervención de las comunicaciones del artículo 18.3, ¿vale? La segunda parte de este triángulo son las obligaciones procesales. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Son las siguientes por orden cronológico: comparecencia a la llamada del juez de todos los sujetos, actuar con buena fe procesal, que sea veraz y provido, colaborar con los órganos jurisdiccionales. La Constitución también protege el derecho a un proceso sin dilaciones y que la tutela judicial sea efectiva, cumplir con las resoluciones judiciales. Cabe inferir, pues, soportar un análisis, por ejemplo, de sangre para la investigación de la paternidad, ¿vale? O la exhibición de documentos en poder de terceros o de las partes, o la del patrimonio, a fin de que sobre él pueda el juez disponer las oportunas medidas ejecutivas que aseguren el derecho de crédito del acreedor frente a una posible ocultación de bienes por parte del deudor. Mira, hay una cosa muy curiosa, y ahora que salió del tema del análisis sanguíneo, por ejemplo, hoy me llamaba una compañera. Bueno, esto es una cosa que no tiene nada que ver, ¿vale? Os lo comento porque ha sido como muy curioso. Hoy me llamaba una compañera, cuando se instauró ya la ley de jurisdicción voluntaria, sabéis que hay muchas cosas que ya se derivan a ella, o sea, que se hacen por el trámite de la jurisdicción voluntaria. Pues, por ejemplo, un padre se negaba al tratamiento médico de un hijo. Entonces le preguntaba esta mañana, ¿cómo hacerlo? Pues a través de la ley de jurisdicción voluntaria lo que hay que hacer es pedir una autorización judicial, que lo iba a pedir la madre en este caso, para que se pudiera llevar a cabo ese tratamiento médico que el padre le negaba a su hijo, porque además era un tratamiento médico importante, no era una cosa leve, sino algo importante para la salud del menor. Vale, bueno, pues estos son cuestiones del proceso que hay que saber, ¿vale? Bueno, y como tercera parte de este triángulo son las posibilidades y cargas procesales. Ambas se ejercen mediante los oportunos actos procesales bajo los principios de contradicción e igualdad. Las posibilidades son ocasiones o oportunidades procesales que se ofrecen a las partes en el curso del proceso y mediante cuyo ejercicio a través de los correspondientes actos procesales obtienen determinadas ventajas o acrecientan sus expectativas de una sentencia favorable. Las cargas son los actos procesales que incumbe o debe realizar la parte interesada a fin de que pueda prevenir una desventaja procesal o, en último término, evitar una sentencia desfavorable. Los presupuestos procesales, bueno, es preciso que las partes, en el momento de ejercitar su derecho de acción o de defensa,
cumplan con determinados requisitos, sin cuya concurrencia pues el juez no puede entrar a conocer sobre el objeto del proceso o lo que se llama el fondo del asunto. Los presupuestos procesales condicionan la admisibilidad o la válida emisión de la sentencia, pero tienen que concurrir en el momento de acceso de las partes al proceso, ¿vale? El órgano jurisdiccional, la jurisdicción y la competencia en cada una de sus manifestaciones, la competencia objetiva, territorial y competencia funcional, ¿vale? Jurisdicción, ya hemos visto, por cierto, Cristina, no sé si era en el tuyo, pero bueno, si no es en el tuyo, lo comento también, que es algo importante. No sé si es Cristina o quién fue, ¿vale? No recuerdo, Cristina, he dicho tu nombre porque me ha salido, porque lo he visto en la pantalla. Dime, a ver, hay que, cuando os formulé la primera pregunta y os dije que pusierais de forma ordenada los órganos tanto de jurisdicción civil como de jurisdicción penal, hay que separarlos, ¿vale? Os lo digo por si cae en el examen, ¿vale? Que sepáis que hay que poner, por un lado, lo que corresponde a la jurisdicción civil y, por otro lado, lo que corresponde a la jurisdicción penal. Es decir, por ejemplo, si ponemos Tribunal Supremo, la jurisdicción civil hay que poner Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Jurisdicción penal, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, ¿vale? También no distinguíais o no separabais entre juzgado de primera instancia, que es jurisdicción civil, y juzgado de instrucción, que es jurisdicción penal, ¿vale? Tenéis que separarlo. Os remití, no recuerdo la... ¿Esa eras tú? Vale, Ana. Pues no sabía quién era, pero os puse algo de esto también para que lo supierais separar, ¿de acuerdo? Hay que distinguirlo y hay que distinguirlo bien. Sé que estamos empezando y que estáis empezando en Derecho, pero creo que es una buena base y que tenéis que diferenciarlo, ¿vale? Los juzgados de primera instancia llevan temas civiles, los juzgados de instrucción llevan temas penales. Entonces, cada uno tiene una jurisdicción. Aunque en Talavera los juzgados que existan son juzgados mixtos, que son de primera instancia e instrucción, pero tienen lo que es primera instancia, que es la sección civil, y instrucción, que es la sección penal. ¿De acuerdo? Hay que distinguirlo. Y al igual que también, bueno, faltaban también, os habíais olvidado, no sé el porqué, de los juzgados de menores en jurisdicción penal, del juzgado de violencia de la mujer contra la mujer en jurisdicción penal, en civil os habéis dejado también el juzgado mercantil, en fin, ¿vale? Quiero que lo reviséis porque, no, hombre, no sé si me caiga, pero por si cae, ¿vale? Bueno, vale, Ana, pues no pasa nada. Bueno, pues quiero que lo tengáis claro, ¿vale? Que distingáis bien entre una jurisdicción y otra, que es importante, y que sepáis todos los órganos, ¿vale? Tanto de la jurisdicción civil como penal, como social, como contenciosa. Importante, ¿vale? Estáis empezando en Derecho y creo que es fundamental que eso lo vayáis teniendo. Es una cuestión de memorizar, pero a medida que lo vayáis viendo, se os va a quedar. ¿De acuerdo? Bueno, sigo, que me voy y me disperso. Venga, bueno. Como os decía, el tema del órgano jurisdiccional, bueno, pues la jurisdicción ya puede ser civil, penal, social, contencioso, ¿vale? Y la competencia en cada una de sus manifestaciones. Competencia objetiva, competencia territorial y competencia funcional, ¿vale? Luego, las partes, pues, tienen que tener la capacidad para ser parte y de actuación procesal, la postulación y la capacidad de conducción procesal. El objeto procesal, que el procedimiento tiene que ser el adecuado, la independencia y la cosa juzgada. Luego tenemos también un tema que es especial, que es la caducidad en el ejercicio de las pretensiones constitutivas, el recurso ordinario previo al contencioso administrativo, la comunicación y reclamación previa al proceso administrativo, etc. Hay un examen de oficio que el órgano jurisdiccional, en la medida de lo posible, ha de procurar su subsanación al inicio del proceso, pero en algunas ocasiones, y siempre que el letrado de la Administración de Justicia o el juez no lo aprecien de oficio, es el demandado quien, a través de la excepción procesal, tiene la carga de alegar y probar su ausencia en el proceso. La finalidad del examen de oficio reside en evitar sentencias absolutorias de la instancia que den lugar a la declaración de la falta de alguno de dichos presupuestos, y por eso es recomendable que el tratamiento de tales presupuestos se haga al inicio del proceso. Bueno, el objeto del proceso es la pretensión o la declaración de voluntad del actor o del acusador
planteada ante el juez, pero dirigida contra el demandado o acusado, por la que se solicita el reconocimiento de un derecho o la situación jurídica preexistente o la condena del acusado en el tema penal, ¿vale? O sea, el objeto del proceso pues es cómo formulamos esa demanda, ¿de acuerdo? Como pues, ya creo que lo vimos, cómo se inicia una demanda, pues se inicia con, lo primero es el encabezamiento, en el que se pone el nombre de quien, el procurador que representa a la parte que demanda, después los hechos, que tienen que ser lo suficientemente claros y además estar documentados perfectamente con la documental, tanto pública como privada, que se aporte a las actuaciones, para que el juez tenga una idea meridianamente clara de lo que se está pidiendo. Y luego la fundamentación jurídica, los fundamentos de derecho, que son muy importantes, sobre todo lo que trata de pues lo que es la competencia, la legitimación, la cuantía de la demanda, que es obligatoria establecerla, el tipo de procedimiento, si es un juicio ordinario o es un juicio verbal, bueno, ya lo veremos, me adelanto, pero para que tengáis una referencia, ¿vale? Y luego lo que se llama el suplico de la demanda. El suplico de la demanda es donde se hace la petición. Es como, digamos, un compendio de lo que has dicho en todo en escrito, para decir, pues, suplico al juzgado que habiendo presentado este escrito, se va a tener formulada la demanda en reclamación de, pues, yo qué sé, de 70.000 euros contra fulanito de tal, y, ¿vale? Es como el final de la demanda del suplico, es donde se establece lo que es el compendio de todo lo que has hecho en ese procedimiento, ¿vale? Bueno, vamos con hemos visto lo que es el objeto, ahora vamos a ver los elementos, ¿vale? El subjetivo o la legitimación, la pretensión, solo puede ser deducida por quien ostenta la legitimación activa y tan solo puede ser dirigida contra quien tiene la legitimación pasiva, ¿vale? La legitimación es una relación jurídica trazada por una norma material que ha de ligar a la parte demandante y demandada con el derecho, bien o interés que se discute en el proceso. Ha de originar una sentencia de fondo y con todos los efectos materiales de la cosa juzgada. Legitimación activa. Pues el actor ostenta legitimación activa cuando se encuentra en la relación requerida por la norma para solicitar del demandado el reconocimiento o la constitución de un derecho o una condena al cumplimiento de una determinada prestación. Legitimación pasiva. Pues el demandado ostenta legitimación pasiva cuando la pretensión se ha dirigido frente al sujeto responsable de la perturbación, del despojo, de la negación o la creación del derecho o situación jurídica, o frente a quien efectivamente resulta ser el deudor del incumplimiento de una determinada obligación. La carga procesal de determinar la legitimación, tanto activa como pasiva, incumple exclusivamente al actor. Si viniera a faltar alguna de ellas, será el demandado quien, pues a través del planteamiento en el escrito de contestación a la demanda de la oportuna excepción de falta de legitimación activa o pasiva, podrá obtener una sentencia desestimatoria de la pretensión. Si entran a conocer sobre la falta de, si se admite esa excepción de falta de legitimación tanto activa como pasiva que se formule por parte del demandado, no se entra a conocer el fondo del asunto, ¿de acuerdo? Simplemente no se conoce lo que es la pretensión principal. Luego, el objetivo, bueno, viene determinado por la petición, que es la declaración de voluntad a la que se contrae la pretensión. Se suele plasmar en el suplico, por lo que os comentaba antes, en el solicito de los escritos de alegaciones de las partes, y en él se individualiza la pretensión, permitiendo inferir su naturaleza, tanto declarativa como constitutiva o de condena, a la vez que se determina también el objeto del proceso y se establecen los límites de la obligación de la congruencia judicial. No podrá otorgar en su sentencia más de lo pedido por el actor, ni menos de lo que haya contestado el demandado, ¿de acuerdo? O sea, el juez tiene la obligación de dirimir el conflicto que se le haya planteado, no de meter dentro del conflicto algo que no haya surgido ni que haya sido planteado por el demandante o por el demandado, ¿de acuerdo? Y luego la fundamentación fáctica, que es los hechos, tienen que estar enumerados clara y sucintamente en los que se funda la pretensión en civil. El demandante tiene que determinar la congruencia, mientras que en el penal se requiere una investigación al existir un delito o un hecho punible, ¿vale? Es importante, os lo vuelvo a repetir, que los fundamentos de hecho, los hechos de una demanda tienen que ser claros y concisos y además estar perfectamente documentados, porque el juez
Si cuando empieza a leer una demanda no ve clara la formulación de esos hechos, mal vamos, ¿vale? O sea, lo vamos a llevar un poco difícil. Luego, en cuanto a las clases de pretensiones, el artículo 5.1 de la ley establece que según su naturaleza pueden ser 3 en derecho civil, en penal solo de condena. En civil pueden ser declarativas, que tratan de obtener del juez el reconocimiento o la declaración de un determinado derecho subjetivo, de condena, que están dirigidas a obtener la condena judicial del deudor al cumplimiento de una determinada prestación de dar, hacer o no hacer. Son las más frecuentes y generalmente pues, desean 2 cosas, ¿vale? El reconocimiento del derecho y la compensación económica, ¿vale? O sea, que reconozcas que me debes y que me pagues esto, ¿vale? Luego las compensativas también, que tratan de conseguir la creación, modificación o anulación de un derecho o de una situación jurídica. En la vida privada son muy escasas, las pocas son civiles y mercantiles, mientras son más frecuentes en el derecho público, ¿vale? Y luego, en cuanto a los requisitos formales, bueno, pues toda alegación tiene que fijarse por escrito para que quede constancia y para que pueda el demandado, pues incluso formular reconvención, ¿vale? Ya sabéis que hay demanda y contestación, pero a su vez el demandado en el escrito de contestación puede reconvenir, que es como formular una demanda contra el propio demandante, ¿de acuerdo? Digamos que es una demanda que hace el demandado contra el demandante, esa es una reconvención, ¿vale? Tanto en la demanda como en la reconvención, pues tienen que concurrir los requisitos del artículo 399 de la ley y, no obstante, en el proceso contencioso administrativo, el momento de la acción y el de la interposición de la pretensión aparecen distanciados procedimentalmente. A ver, en el procedimiento abreviado, dependiendo del contencioso, dependiendo lo que tienes que hacer es primero anunciar el recurso contencioso y luego formularlo. En el procedimiento abreviado tú puedes formular directamente ya el recurso contencioso, lo que es la demanda. Sin embargo, el procedimiento ordinario que se vería en el TSJ, en la sala de lo contencioso, lo que haces es anuncias el recurso en contencioso, ¿vale? Anuncias el recurso contencioso, dices, bueno, pues que recurres la resolución que sea, ¿vale? Y formulas escuetamente el motivo que vas a alegar en el recurso y después, una vez que ya llega esa formulación de recurso, te dan traslado por 20 días para que formalices el recurso, ¿vale? En el procedimiento ordinario contencioso. Bueno, en cuanto a la función del proceso, bueno, la función genérica del proceso es la resolución definitiva a través de la aplicación del derecho objetivo de los conflictos intersubjetivos entre partes y sociales que en él se planteen. Y de manera específica tratan de satisfacer las pretensiones y resistencias. Y para ello, pues debe ser, jurídica, que debe estar fundada en derecho objetivo, expresando los antecedentes de hecho, los hechos probados y los fundamentos del derecho o sus fallos. Razonada. La sentencia tiene que ser formal y materialmente motivada, siempre, ¿vale? Ha de estar razonada y ser razonable. Y para garantizar este requisito existen los medios de impugnación, pues el recurso de apelación por vicios injudicando y, en última instancia, el recurso de amparo por infracción del derecho a la tutela. Es importante que la sentencia siempre esté fundamentada y motivada, porque si no, es cierto. O sea, tú puedes acudir a un recurso de apelación, si una sentencia no está motivada o bien fundamentada, acudes porque te lo van a estimar y van a declarar la nulidad de esa sentencia y te van a volver para atrás el procedimiento, ¿de acuerdo? Tiene que ser completa. El actor tiene la garantía de obtener una satisfacción completa de su pretensión y para ello los jueces han de ser congruentes en la sentencia con las pretensiones que se les planteen. Si otorgaran una satisfacción incompleta o parcial, la parte afectada habría experimentado un gravamen que lo legitimará para la interposición del correspondiente recurso. Y estable, tiene que ser permanente e irrevocable para dotar de inmutabilidad a la sentencia, para garantizar el principio constitucional de seguridad jurídica y evitar un conflicto ulterior. Y práctica, que la satisfacción jurídica debe ser real o práctica, aunque se deba de ejecutar el proceso de ejecución forzosa o vía de apremio, es decir, juzgar y ejecutar lo juzgado. Sabéis que las ejecuciones de las sentencias se ven
en el mismo juzgado que ha dictado la resolución en primera instancia, ¿vale? Aunque hayamos recurrido en apelación y pues imaginaos, en primera instancia hemos perdido el asunto, vamos a la audiencia provincial, ganamos en apelación, bueno, pues esa ejecución de esa sentencia de primera instancia la tenemos que ejecutar en el propio juzgado de primera instancia, ¿vale? Que ha sido revocado por la apelación y hay que hacerla allí. Bueno, pues hemos concluido esto del proceso, ¿vale? A ver, dime, a ver, respecto a la aclaración anterior del examen, yo respondí mal a la pregunta. Hice la jurisdicción territorial y no separé la jurisdicción penal. Ah, vale, pues no, eso es lo que te decía, ¿vale? A ver, tienes que dividirlo, no, cuando te digan qué órdenes de forma pues, enumerada, tanto en ascendente como en descendente, los órganos jurisdiccionales, tanto de la vía civil como de penal, no se están refiriendo a ningún territorio, lo que se está refiriendo es al tipo de jurisdicción, ¿vale? No a la competencia territorial, es jurisdicción, ¿vale? La jurisdicción es solo civil, penal, social o contencioso. Otra cosa es, Cristina, la competencia, ¿vale? Que puede ser competencia territorial, objetiva o funcional. No mezcléis, no tiene nada que ver, ¿vale? Una cosa es jurisdicción, que es a donde tú te tienes que dirigir, es decir, a qué tipo de órgano tengo que ir para ver un procedimiento. Pues tienes que saber si es un tema civil, tienes que irte a la jurisdicción civil. Si es un tema por una investigación penal, tienes que acudir a la jurisdicción penal. Si es un conflicto laboral, tienes que acudir a la jurisdicción social, ¿vale? Si hay por medio una administración, tienes que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Otra cosa es la competencia territorial. Pero eso es, una vez que tú tienes ya determinada a qué jurisdicción vas a ir, la competencia territorial es dónde tienes que formular la demanda. ¿Ante qué juzgado? ¿Ante el juzgado de Talavera? ¿Ante el juzgado de Toledo? ¿Ante el juzgado de Madrid? ¿Vale? Esa es la competencia territorial, ¿vale? O, en su caso, la competencia objetiva o la competencia funcional en función del procedimiento que vayas a interponer, ¿vale? Pero hay que distinguir, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya nada, ya no os digo nada más porque son y 47 y aquí se va a ir en 50. A ver, para el próximo día, pues yo creo que nos dará tiempo por lo menos a ver los principios del proceso, la estructura y ya incluso las clases de proceso, o un poco más. Es que me gustaría, voy a ver no sé, me gustaría que para esta semana que viene y la siguiente, concluyéramos ya el temario y cuando viniéramos de vacaciones, pues hubierais dado un repasillo y volviéramos a repasar lo que consideráramos más complicado. ¿Os parece? Yo creo que sí que nos dará tiempo. Pues venga. Siento mucho que haya sido en viernes la clase, pero es que he estado con el rollo de los actos colegiales, todo esto de la jura de nuevos letrados, que bueno, espero que cuando juréis vosotros como letrado yo sea en la junta y ya así pues, oye, seré padrino de alguno de vosotros, ¿vale? Que me haré ilusión. Así que estaría muy bien, ¿vale? Bueno, siento haberos fastidiado el viernes, ¿de acuerdo? Bueno, que tengáis buen fin de semana y nos vemos el miércoles, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.